No le daré valor a lo que no lo tiene. Lección 133 de un curso de milagros. Aquí veremos que Jesús nos presenta una lección muy práctica. Se hace también un contraste, de nuevo, entre lo que Dios creó por sus cualidades de eternidad, de inmutabilidad, y lo que está en el mundo del ego. Y también nos da los criterios para aprender lo que es valioso. Lo único que tiene valor es lo que nos guía a Dios. Lo que nos ancla en el mundo del ego, en la culpa y en el sufrimiento, carece de valor. Soy José Mandé, te doy la bienvenida a este canal donde estoy compartiendo material para ayudarte con tu estudio y práctica de un curso de milagros. Y si te interesa saber un poco más acerca de mis actividades con el curso, date una vuelta por mi web encuentrosconucdm.com. Como siempre te digo, recuerda hacer tu lectura sosegada del material antes de trabajar con la lección. Vamos entonces a comenzar la lectura de la lección. No le daré valor a lo que no lo tiene. En el proceso de enseñanza a veces es beneficioso, especialmente después de haber pasado revista a lo que aparenta ser teórico y estar más allá del alcance de lo que el estudiante ha aprendido, volver de nuevo a las cuestiones prácticas. Esto es lo que vamos a hacer hoy. No vamos a hablar de ideas sublimes de alcance mundial, sino que simplemente nos vamos a ocupar de los beneficios que te aguardan a ti. Aquí Jesús nos hace un poquito de trampa. Estas ideas sublimes de alcance mundial a las que se refiere son los principios metafísicos sobre los que se basa su enseñanza del perdón, que el mundo no es real, que proviene de un pensamiento en la mente de separación que jamás ha podido ser cierto, y entonces el perdón sana porque en última instancia Jesús nos enseña que no tenemos nada que perdonar. Todas estas ideas metafísicas son necesarias para que podamos aprender la práctica del perdón que Él nos enseña. Es imposible desligarnos de ella. Y aunque la lección sigue siendo muy práctica, pues veremos que se sigue apoyando en sus principios metafísicos. No puede ser de otra manera. Recuerda que el libro de ejercicios es para entrenar a nuestra mente a pensar según las líneas del texto. Sigamos entonces con la lectura de la lección. No pides demasiado de la vida, al contrario, pides demasiado poco. Cuando dejas que tu mente se ocupe de asuntos corporales, de las cosas que compras y de lo que es eminente de acuerdo con los valores del mundo, estás invitando al pesar, no a la felicidad. Este curso no pretende despojarte de lo poco que tienes. Tampoco trata de sustituir las satisfacciones que el mundo ofrece por ideas utópicas. En el mundo no se puede hallar ninguna satisfacción. No le estamos pidiendo demasiado a la vida, sino demasiado poco, porque hemos elegido rechazar la paz y la dicha de Dios y lo hemos sustituido por los míseros regalos del especialismo. Y vamos ahora como cuerpos detrás de nuestras relaciones especiales con personas, con objetos, con sustancias, en este mundo en busca de la paz y de la satisfacción que ahora percibimos que no está en nuestra mente. No importa que las formas que estas cosas adopten nos parezcan agradables, su contenido sigue siendo el mismo, miedo y culpa, y el propósito es anclarnos todavía más en este mundo. Cuando leemos párrafos como este, es posible que sintamos la tentación de sentirnos culpables por entonces tener que cuidar de nuestro cuerpo, por ir a comprar cosas que nos gusten o comer en los restaurantes que nos complacen. No se trata de sucumbir a la culpa, se trata de empezar a observar esto de manera impersonal con Jesús y entender que por esto es por lo que estamos sustituyendo la paz de Dios. Nos dice Jesús que este curso no pretende arrebatarte lo poco que tienes. Esto es verdad, el Espíritu Santo nunca quita. Él no quiere privarte de tus relaciones especiales, Él quiere santificarlas. Nos lo dice no solamente porque el miedo no está justificado, mas basándose en la metafísica de las lecciones que hemos hecho hasta ahora, especialmente la de ayer, todo este mundo surge como un pensamiento en la mente que es imposible que sea real. Entonces, ¿cómo puede haber satisfacción alguna en el mundo? Nuestro maestro nos está guiando hacia la verdadera felicidad, que es nuestra función de perdonar, y a enseñarnos que el propósito de todas nuestras relaciones especiales puede ser mejor que el que le hemos asignado previamente. Si le permitimos al Espíritu que las utilice como escuelas de perdón, entonces sí se volverán valiosas. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Hoy vamos a hacer una lista de los verdaderos criterios
con los que poner a prueba todas las cosas que crees desear. A menos que éstas satisfagan estos válidos requisitos, no vale la pena desearlas en absoluto, pues lo único que harían sería reemplazar aquello que es más valioso. Tú no puedes establecer las leyes que gobiernan el mecanismo de elección, ni tampoco puedes establecer las alternativas entre las que elegir, pero sí puedes elegir. De hecho, tienes que hacerlo. Mas es aconsejable que aprendas cuáles son las leyes que pones en marcha cuando eliges y cuáles son las alternativas entre las que eliges. Hemos subrayado ya que solo hay dos alternativas entre las que elegir, aunque parezca haber muchas. La gama ya ha sido establecida y no es algo que podamos cambiar. No sería justo para contigo que el número de alternativas fuese ilimitado y que tu decisión final se demorara hasta que las hubieses considerado a todas en el tiempo, en vez de llevársete directamente al punto donde solo se puede llevar a cabo una elección. Veremos que Jesús nos ofrecerá 4 criterios y 2 leyes que siguen a esos criterios para determinar si lo que deseamos es valioso o carece de valor. La elección sigue siendo la misma entre el ego o el Espíritu Santo, Dios, entre la nada y todo, entre lo que no tiene valor y entre lo que sí lo tiene. Recuerda que Jesús está hablando aquí a nuestra mente tomadora de decisiones, no al cuerpo o personaje que creemos ser. En muchas partes en un curso de milagros, Jesús ya nos ha dicho que la gama de alternativas se reduce a dos. Por ejemplo, en el capítulo 30 nos lo dice de esta forma. No tomas decisiones por tu cuenta, independientemente de lo que decidas, pues o bien se toman con ídolos o bien con Dios, y le pides ayuda al anticristo o a Cristo, y aquel que elijas se unirá a ti y te dirá lo que debes hacer. Y esta ayuda que se nos presta, que no tengamos que probar todas las alternativas en el tiempo, sino que se nos lleva al lugar. Este lugar es de nuevo la mente tomadora de decisiones, lo que verdaderamente somos. Porque ahí las alternativas se ven con extrema simplicidad. La elección entonces es entre seguir durmiendo o elegir despertar. Ya que la salvación podemos encontrarla solamente con el cambio de mentalidad, nuestro maestro lo que está haciendo es ayudarnos a recordar que tenemos ese poder de elección y que somos una mente que puede llevar esa elección a cabo. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Otra ley benévola relacionada con esto es que no hay transigencia posible con respecto a lo que tu elección te ha de brindar. Lo que elijas no puede aportarte solamente parte de sus resultados, pues en esto no hay términos medios. Cada elección que llevas a cabo o bien te aporta todo o bien no te aporta nada. Por lo tanto, si aprendes los criterios mediante los cuales puedes distinguir entre lo que es todo y lo que no es nada, elegirás la mejor alternativa. Jesús nos recuerda que no hay transigencia posible. Estamos siempre eligiendo entre todo o nada. Por supuesto que el ego tiene su propia versión de esto. Es el principio de uno o el otro, o Dios o nosotros, o mata o muere. Pero esta es una interpretación de miedo. El Espíritu Santo nos lo aclara diciéndonos que todo lo que viene de Dios es amor y que el miedo no es real y proviene del ego. Por ejemplo, en el manual del maestro, en el capítulo 18 nos dice, confundes tus interpretaciones con la verdad y te equivocas, mas un error no es un pecado, ni tus errores han derrocado a la realidad de su trono. Dios reina para siempre, y solo sus leyes imperan sobre ti y sobre el mundo. Su amor sigue siendo lo único que existe. El miedo es una ilusión, pues tú eres como Dios. Y ahora sigamos con la lectura de la lección, donde Jesús nos va a dar el primero de los 4 criterios. En primer lugar, si eliges algo que no ha de durar para siempre, lo que estás eligiendo carece de valor. Un valor temporal no tiene valor alguno. El tiempo jamás puede anular ningún valor real. Lo que se marchita y perece jamás existió, y no tiene nada que ofrecerle al que lo elige. Este se ha dejado engañar por algo que no es nada, pero que se ha manifestado en una forma que él cree que le gusta. El primer criterio nos lleva de vuelta a la lección 132, porque este mundo no comparte la intemporalidad del reino de los cielos, y es solo ahí donde se encuentra el verdadero valor. Todo lo que tiene valor, el tiempo no lo puede desvanecer.
Pero ese no es el punto de vista del ego. El ego justamente nos enseña que el tiempo se lleva lo que es valioso. Y así la estrategia del ego hace que perpetuemos nuestra búsqueda externa en pos de la satisfacción y de la felicidad, que a lo sumo es pasajera. De nuevo, no nos está diciendo esto Jesús para que nos sintamos culpables, sino para que vayamos tomando conciencia de que este impulso de búsqueda externa es porque todavía nos atrae el contenido de especialismo y de separación. Y de eso es de lo que estamos dando pasos para perdonarnos. Sigamos ahora con la lección y el segundo criterio. En segundo lugar, si eliges quitarle algo a alguien, te quedas sin nada. Esto se debe a que cuando le niegas a alguien su derecho a todo, te lo niegas a ti mismo. No reconocerás, por lo tanto, las cosas que realmente posees y negarás que estén ahí. El que trata de apropiarse de algo se ha dejado engañar por la ilusión de que puede ganar mediante la pérdida de otro. Las pérdidas, sin embargo, solo pueden ocasionar más pérdidas. Eso es todo. En este criterio, Jesús nos hace observar a que estemos alerta en cuanto a la cuarta ley del caos. La cuarta ley del caos, Jesús nos dice que es la creencia de que posees aquello de lo que te apropias. Así que ten esto en cuenta, porque si este es el pensamiento que albergamos en nuestra mente, de que ganamos con la pérdida de otro, no podemos sino reforzar la creencia en que la pérdida y el ataque es verdad. Por eso Jesús nos está diciendo que las pérdidas conlleva solamente pérdidas y nada más. Frente a esto, Jesús en el curso En la roca de la salvación nos da el punto de vista del Espíritu Santo. Nadie puede ganar a causa de la pérdida de otro. Si uno gana es porque todos ganan. Y como la pérdida sea real para uno, es real para todos. Recuerda que la mente de la filiación es una. Sigamos entonces con el tercer criterio. El siguiente criterio que debe examinarse es aquel sobre el que se basan los demás. ¿Por qué razón tiene valor para ti lo que eliges? ¿Qué es lo que hace que tu mente se sienta atraída por ello? ¿Qué propósito tiene? En esto es en lo que es más fácil caer en el engaño. Pues el ego no reconoce lo que quiere, ni siquiera dice la verdad tal como la percibe, ya que necesita el halo del que se vale para proteger sus objetivos del deslustre y del enmohecimiento, a fin de que tú puedas ver cuán inocente, entre comillas, es él. Mas su camuflaje no es más que un fino velo, que solo podría engañar a los que les place ser engañados. Sus objetivos son obvios para todo aquel que se toma la molestia de examinarlos. En esto el engaño es doble, pues el que se ha dejado engañar no solo no se dará cuenta de que simplemente no ha ganado nada, sino que además creerá haber apoyado las metas secretas del ego. Los demás principios se basan en este porque se trata de propósito. El propósito es el tema importante de un curso de milagros. El propósito subyacente de las cosas que nosotros consideramos valiosas es porque están defendiendo y protegiendo nuestra identidad especial y separada. Valoramos esta identidad individual y es por eso que nos atraen estas cosas. Y en esto es fácil que seamos engañados porque la percepción es selectiva, se percibe únicamente según los deseos del perceptor. Necesitamos este halo para poder mirar hacia otra parte, ya que no nos gusta ver que el ataque lo estamos perpetrando y que es únicamente nuestra responsabilidad. De esta elección en la mente nace un mundo que no puede sino enmohecerse, porque no es eterno, porque la voluntad de Dios sigue siendo que su Hijo sea inocente y en última instancia el ataque es imposible. Vamos a seguir entonces con la lectura de la lección. Sin embargo, a pesar de que trata de mantener dicho halo claramente dentro de su campo visual, no puede dejar de percibir el deslustre de sus bordes y el enmohecimiento de su médula. Sus inconsecuentes errores le parecen pecados porque ve el deslustre como si fuese el suyo propio y el enmohecimiento como un signo de su profunda bajeza. Todo aquel que todavía desea conservar las metas del ego y protegerlas como si fueran las suyas propias, no comete errores de acuerdo con los dictados de su guía. Este guía le enseña que lo que es un error es creer que los pecados son tan solo errores, pues de ser así, ¿quién pagaría por sus pecados? En el fondo, todos reconocemos que nuestra vida de amor especial y de odio especial no tiene sentido. Cada vez que somos honestos, nos damos cuenta que el desazón, la culpabilidad, la amargura nos ha acompañado.
Lo que esto nos está diciendo es que el rostro de la inocencia que hemos puesto, el halo bonito, para perder de vista el autoodio, no funciona, porque el rostro oculto, la cara que en realidad está potenciando la sensación de sentirnos separados y especiales, tarde o temprano sale otra vez a la superficie y entonces toda esta desvaloración, denigración, autoodio, que es inherente al sistema de pensamiento del ego, pensamos que habla de nosotros. En la lección 93 Jesús lo deja bastante claro cuando dice que a pesar de que la luz, la dicha y la paz moran en mí, yo prefiero mirar hacia la capa de odio y pienso que soy el hogar del pecado, de las tinieblas y del mal. Es esta condición errada en la mente lo que hace que nos sintamos mal. No nos sentimos mal a causa de que no consigamos lo que queramos o a causa de una sensación externa donde hemos sido injustamente tratados o atacados, etc. Recuerda que nunca pierdes la paz por la razón que crees. Nos sentimos mal debido a la decisión continua que estamos manteniendo de elegir la separación y de creer que este ataque es posible y ha sido llevado a cabo. El ego no nos los deja ver como un error de percepción. Para el ego, justamente nuestros dolores, sufrimientos, miserias son la prueba de que hemos pecado y entonces esto llama a un castigo, porque Dios tiene que hacer algo y estamos entonces sufriendo debido a la corrección de Dios. Y esto no es sino pura arrogancia, tal y como nos dice Jesús en las leyes del caos. En ninguna otra parte es más evidente la arrogancia en la que se basan las leyes del caos como que sale a relucir aquí. He aquí el principio que pretende definir lo que debe ser el creador de la realidad, lo que debe pensar y lo que debe creer, y creyéndolo, cómo debe responder. Ni siquiera se considera necesario preguntarle si eso que se ha decretado que son sus creencias es verdad. Su hijo le puede decir lo que ésta es, y la única alternativa que le queda es aceptar la palabra de su hijo o estar equivocado. Pues si Dios no puede estar equivocado, tiene entonces que aceptar la creencia que su hijo tiene de sí mismo y odiarlo por ello. Y esto es sencillamente un error de percepción, de interpretación. Dios sigue siendo amor. Esta idea de la separación y el autoodio que el Hijo de Dios cree que el Padre le tiene no es la voluntad de nuestro Padre. Dios sigue siendo amor. El pecado es simplemente un error que merece corrección. Por supuesto que no llama al castigo. Sigamos entonces con la lectura de la lección y lleguemos al último criterio. Y con esto llegamos al criterio de elección más difícil de creer, porque, si bien es evidente, se halla oculto bajo muchas capas de oscuridad. Si sientes el más mínimo vestigio de culpabilidad con respecto a lo que has elegido, es que has permitido que los objetivos del ego nublen las verdaderas alternativas. Y de este modo, no te das cuenta de que solo hay dos, y la alternativa que crees haber elegido parece temible y demasiado peligrosa para ser la nada que realmente es. Todas estas capas de oscuridad son los regalos del especialismo y de las relaciones especiales. Esto es lo que hace que quede nublado de nuestra conciencia lo que en realidad estamos eligiendo. O como lo diría en la sección de los dos cuadros, estamos mirando el marco que titila y no nos estamos fijando en la pintura cuyo contenido es de culpa y muerte. La culpabilidad entonces es el criterio determinante por el cual podemos determinar si lo que estamos eligiendo carece de valor. Si le damos valor a cualquier cosa en este mundo como fuente de dicha o de felicidad, obviamente terminaremos experimentando culpa, porque estamos valorando que algo externo a nosotros puede darnos la paz de Dios y la complexión que es en realidad lo que añoramos. No se trata, para decirlo de nuevo, que nos sintamos culpables ni que nos corrijamos a nivel de comportamiento y seamos como una asceta y dejemos de valorar las cosas, sino que tomemos conciencia de la razón por la que valoramos estas cosas. Están protegiendo la elección en la mente en favor de la culpabilidad que secretamente creemos que es lo que nos mantiene vivos. El Espíritu Santo entonces tiene que ayudarnos para quitar los velos, estos halos con los que tratamos de ahogar nuestra infelicidad y nuestra miseria, para que veamos que esta culpabilidad durmiente es en realidad la causa de todo nuestro sufrimiento. Lo dice Jesús en el capítulo 14 de esta manera. El Espíritu Santo necesita un alumno feliz en quien su misión pueda llevarse a cabo felizmente. Tú,
que eres tan partidario de la aflicción, debes reconocer en primer lugar que eres infeliz y desdichado. El Espíritu Santo no puede enseñar sin este contraste, pues tú crees que la aflicción es felicidad. Esto te ha confundido tanto que te has empeñado en aprender a hacer lo que nunca podrás hacer, creyendo que si no aprendes a hacerlo no serás feliz. No te das cuenta de que los cimientos sobre los que se basa este objetivo de aprendizaje tan extraño no tienen ningún sentido. Si tienes fe en lo que no es nada, encontrarás el tesoro que buscas. Creerás que lo que no es nada es valioso y lo apreciarás. Para ti, un trocito de vidrio, una mota de polvo, un cuerpo o una guerra son todos una misma cosa. Pues si valoras una sola cosa que esté hecha de lo que no es nada, habrás creído que lo que no es nada puede ser valioso y que puedes aprender a hacer que lo que no es verdad lo sea. Y es entonces, con la ayuda de nuestro maestro, que vamos a darnos cuenta de que estamos valorando la culpa y que la culpa en realidad no es un tesoro. Jesús nos dice que nos ayudará a ver que el especialismo en realidad no es el cielo, sino el infierno. Y es entonces como estaremos cada vez más dispuestos a cambiar de mentalidad y a permitir que la verdad corrija los errores en la mente. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Todas las cosas o bien son valiosas o bien no tienen ningún valor, o bien son dignas de que se les procure o bien indignas de ello. Son también completamente deseables o bien no merece que se lleve a cabo el más mínimo esfuerzo por conseguirlas. Esto es lo que hace que elegir sea fácil. La complejidad no es sino una cortina de humo que oculta el simple hecho de que tomar decisiones no es algo difícil. ¿Qué ganas tú con aprender esto? Ganas mucho más que simplemente poder tomar decisiones con facilidad y sin dolor. No solamente ganamos aprender a tomar decisiones, es que lo que ganamos es nuestra conciencia de regreso al cielo. Y la puerta a esto es únicamente el cambio de mentalidad. Para ocultar esto de nuestra conciencia, ahí está toda la complejidad de este universo físico del cuerpo, de sus universos emocionales, de todas estas relaciones y tramas, donde aquí los problemas son tantos, tan diversos y tan complicados que en este nivel es básicamente imposible resolverlos. Esto nos lo dice Jesús en la lección 79. Permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto. Cuando nos habla de que toda esta complejidad no es más que un intento desesperado de no reconocer el problema y por lo tanto de no permitir que se resuelva. Si pudiese reconocer que, sea cual fuere la forma en que se manifieste, el único problema que tienes es el de la separación, aceptarías la respuesta puesto que verías su relevancia. Y la respuesta es el cambio de mentalidad hacia nuestro maestro de la expiación. Aprendemos a conocer su relevancia a medida que vayamos practicando el perdón y veamos que los milagros que reemplacen a los resentimientos nos traen dicha y felicidad en lugar de preocupación y culpa. También nos habla Jesús de esta simplicidad en el capítulo 27 cuando nos dice: ¿qué otra manera podría haber de resolver un problema que en realidad es muy simple, pero que se ha envuelta en densas nubes de complicación concebidas para que el problema siguiera sin resolverse? Sin las nubes, el problema se vería en toda su elemental simplicidad. La elección entonces no sería difícil, porque una vez que el problema se ve claramente, resulta obvio que es absurdo. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Al cielo se llega con las manos vacías y las mentes abiertas, las cuales llegan a él sin nada a fin de encontrarlo todo y reivindicarlo como propio. Hoy intentaremos alcanzar este estado, dejando a un lado el autoengaño y estando sinceramente dispuestos a darle valor únicamente a lo que en verdad es valioso y real. Nuestras 2 sesiones de prácticas largas, de 15 minutos cada una, deben comenzar con lo siguiente: no le daré valor a lo que no lo tiene, y solo iré en pos de lo que es valioso, pues eso es lo único que deseo encontrar. Recibe entonces lo que le espera a todo aquel que trata de llegar sin lastres hasta las puertas del cielo, las cuales se abren de par en par con su llegada. Si notas que empiezas a sobrecargarte con fardos innecesarios, o si crees que tienes ante ti decisiones difíciles, responde de inmediato con este simple pensamiento:
No le daré valor a lo que no lo tiene, pues lo que tiene valor me pertenece. Alcanzamos el cielo liberando a nuestra mente de todos los pensamientos del ego. Recuerda que un curso de milagros nos dice que nuestro trabajo no es enfocarnos en el amor de Dios, sino en las interferencias que hacen que no seamos conscientes de su presencia. Es cuando nuestras manos están vacías de estos regalos de las interferencias del especialismo del ego, cuando quedan libres para recibir los regalos de Dios. Jesús nos dice que dejemos hoy el autoengaño a un lado, que seamos honestos y que nos observemos perseguir entonces lo que no tiene valor sin juzgarnos. Recuerda que lo que estamos es corrigiendo nuestra mente, no se trata de tomar represalias contra nuestro comportamiento. Se requiere que mires así con honestidad, pero también con amabilidad, porque sencillamente estabas confundido. Ya nos había dicho en una lección anterior que no sabíamos lo que más nos convenía. Llevar a la práctica esta honestidad quiere decir que pedimos ayuda para estar también vigilantes durante el día y vernos perseguir lo que no tiene valor. No solamente son esas cosas positivas y apegos, es también estos resentimientos, odios, juicios. Si aparecen en nuestra conciencia es porque nuestra mente los está valorando. También tenemos que entregar todo esto. Para poder decir con honestidad, no le daré valor a lo que no lo tiene y solo iré en pos de lo que es valioso, pues eso es lo único que deseo encontrar. Tenemos primero que llegar a reconocer que no estamos interesados en absoluto en esto, sino en las cosas que carecen de valor, porque todavía nos atrae el especialismo y el pecado. Pero una vez entonces que hemos visto esta causa, no vamos a sucumbir a la culpa, sino que nos unimos a nuestro Maestro en instantes santos y entonces podemos entregarle de manera significativa todo esto que no era valioso, pero que sí perseguíamos. Pensamientos de que algo puede ser la fuente de mi felicidad, pensamientos de que es la causa de mi desdicha, juicios, resentimientos, toda esta miríada de regalos vanos del especialismo. Ahora estamos un poco más dispuestos a entregarlos. Reconocer que lo único que tenemos es la necesidad de regresar a la plena conciencia de que somos una mente que puede elegir mejor es lo que cada vez más se probará valioso en nuestra práctica. Que tengas entonces una buena práctica en el día de hoy y ya nos vemos para la lección siguiente.